Muy bien. Entonces verifiquemos, a ver, ¿en qué consiste la dinámica de un sistema de partículas? Primero vamos a definir la cantidad de movimiento, que se representa con la letra P. A ver, ahí está, la cantidad de movimiento. ¿Qué entendemos nosotros por la cantidad de movimiento? Dice que es una magnitud física vectorial, que se define como el producto de la masa de un cuerpo por su velocidad. A la cantidad del movimiento también se le denomina momento o momento lineal. Entonces, puede ser que una pregunta te pida calcular. Calcula el momentum de la partícula o del cuerpo. O te puede decir, calcule el momento lineal de un cuerpo o de una partícula. Entonces, en este caso, es lo mismo que si te estuviera pidiendo calcular la cantidad de movimiento. Y según fórmula, ¿a qué es igual? Aquí está. La cantidad de movimiento P, ¿sí? P se denomina la cantidad de movimiento, es igual a la masa por la velocidad. Donde recuerden, esta cantidad de movimiento P es una magnitud vectorial, o sea, tiene dirección, posee dirección. Y generalmente nosotros ahora en los ejercicios vamos a ver ese vector, cantidad de movimiento P, su representación en el plano cartesiano. Bueno, entonces la cantidad de movimiento y la velocidad siempre tienen la misma dirección. Acá está. ¿Sí? Esta es la velocidad. Recuerden, la velocidad se representa con una letra V y una flechita encima para indicar que es la velocidad. Entonces, este es cantidad de movimiento es igual a masa por velocidad. Y su unidad de medida, la unidad de medida es kilogramos por metros por segundo. Esa viene a ser su unidad de medida. Kilogramos en metros por segundo. A ver, ahora, si tenemos n partículas o n cuerpos y queremos calcular la cantidad de movimiento de esas n partículas o n cuerpos, ¿cómo lo calculamos? Pues simplemente, a ver, si tenemos acá cantidad de movimiento de un sistema de partículas. Si tenemos n partículas o n cuerpos, entonces esos n cuerpos tendrán una velocidad. Entonces sean V1, V2, Vn, así, las velocidades de esas n partículas. Entonces, si calculamos las cantidades de movimiento de n partículas, entonces ¿a qué vendrá a ser igual? A ver, ¿quién ha dejado su audio prendido? Ya, a ver, ahora sí. Entonces, si estamos hablando, si tenemos n partículas, entonces las n partículas tendrán sus propias velocidades. Entonces será velocidad V1, V2, V3, así hasta Vn, la velocidad de las n partículas. Entonces, como las partículas tienen velocidades, tendrán su cantidad de movimiento. Entonces sea P sub 1, P sub 2, P sub 3, así hasta P sub n, las cantidades de movimientos de las partículas. Entonces, si P sub 1, P sub 2, así hasta P sub n son las cantidades de movimiento de esas partículas, entonces la cantidad de movimiento total de todo el sistema de las n partículas será la suma simplemente de P sub 1, P sub 2, P sub 3, así hasta P sub n. La cantidad de movimiento
Pues simplemente será la suma de la cantidad de movimiento de las n partículas. ¿Sí? Recuerden que esta de acá, la que está sombreada, esta P sub 1 más P sub 2 hasta P sub n, es la suma vectorial. Recuerden, es la suma vectorial de las n partículas. Sí, es como si calculáramos el momento resultante de n partículas, ¿no? Ya vimos la primera semana, vuelvo a reiterarles, cómo es la resultante de partículas, ¿verdad? El vector resultante, cómo se suman los vectores. Sí, cuando están, generalmente en este caso vamos a ver cómo se suman las partículas cuando están en su representación en el plano cartesiano. Cuando digo que están en su representación en el plano cartesiano, quiere decir que va a estar en función de los vectores unitarios I y J. Pero esto vamos a verlo en los ejercicios con mucho más detalle. Muy bien, entonces, esa es la cantidad de movimiento total de las n partículas. Ahora veamos. Ahora vamos a definir el impulso. ¿Qué vendrá a ser el impulso? A ver, ¿quién es el impulso? Que se representa con la letra I. Ojo que el impulso también es una magnitud vectorial. ¿Sí? ¿Y cómo se define? Bueno, el impulso es una magnitud vectorial cuyo módulo mide la acción de una fuerza durante un cierto intervalo de tiempo. Sí, a ver, ¿cómo es esto de impulso? Por ejemplo, a ver, vamos a poner un ejemplo con el cual están ustedes mucho más familiarizados. Por ejemplo, cuando tú estás jugando fútbol, ¿sí? Cuando estás jugando fútbol y pateas el balón, entonces estás generando un impulso sobre el balón con tu pie al momento de patear. Ahora, ese impulso de qué va a depender? De la fuerza con la cual vas a patear el balón y el intervalo de tiempo que va a estar en contacto tu pie con el balón. ¿Sí? A ver, entonces veamos. Veamos la parte numérica. Nosotros sabemos muy bien que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, ¿verdad? Por la segunda ley de Newton. Ahora, nosotros sabemos que la aceleración, ¿sí? Según el mRV, es igual a delta dv entre delta y t. Donde delta dv, recuerden, este delta dv de acá, ahora voy a sombrearlo, es velocidad final menos velocidad inicial. Me parece que no se ve muy bien claro. Este delta dv es velocidad final menos velocidad inicial. Muy bien. Acá está. Ya, velocidad final menos velocidad inicial. Ahora, todo esto entre delta de t. Estamos viendo abajo la parte numérica. Este delta de t, como tenemos esta igualdad, este delta de t pasa a multiplicar a f. Entonces ahora tenemos esta nueva igualdad, donde f por delta de t es igual a masa por delta de v. ¿Sí? Y nuevamente sabemos nosotros que delta de v es velocidad final menos velocidad inicial. Entonces reemplazamos y tenemos nuevamente esa igualdad, donde f por delta de t es igual a masa por velocidad final menos velocidad inicial. Entonces ahí definimos el impulso. Recuerden, entonces definimos desigualdad, el impulso. Entonces el impulso es igual a fuerza por delta de t. ¿Sí? F por delta de t. Pero como F por delta de t es igual a masa por velocidad final menos velocidad inicial, entonces, a ver, entonces,
también el impulso es igual a masa por velocidad final menos velocidad inicial. Luego, estamos viendo dos definiciones del impulso. ¿Ya? Entonces, grábense estas dos definiciones, porque vamos a utilizar en la resolución de los ejercicios. Entonces, si te pide calcular el impulso, tú puedes calcular mediante esta formulita, donde el impulso es F por delta de t, o también el impulso es igual a masa por velocidad final menos velocidad inicial. Puedo utilizar indistintamente cualquiera de los dos para calcular el impulso. Sí, cualquiera de las dos fórmulas para calcular el impulso. Pero depende de los datos también que me da el problema. Puede ser que me dé la fuerza la cual está actuando sobre el cuerpo, entonces ahí puedo utilizar esta fórmula, esta de acá, para calcular el impulso. O puede ser que me dé la velocidad final, la velocidad inicial, ¿sí? Entonces puedo calcular el impulso. Entonces, como les dije inicialmente, ¿qué entendemos nosotros por impulso? Impulso se da cuando hay un contacto o hay una fuerza externa resultante del contacto entre dos cuerpos. Entonces, una fuerza va a generar un impulso sobre un cuerpo. Por ejemplo, como les di el ejemplo, valga la redundancia, de hace un instante, ¿no? Cuando tú juegas pelota, juegas fútbol, ya pateas la pelota, entonces estás generando un impulso sobre la pelota con tu pie al momento de patear. ¿Y de qué va a depender ese impulso? A ver, ¿de qué va a depender? No, a ver, ese impulso, según la definición, ahí como está sombreado, depende de la fuerza y el intervalo de tiempo en el cual va a estar en contacto tu pie con la pelota. Por eso acá está el impulso, este impulso de acá, depende de la fuerza y delta de t. Este delta de t, que se representa así como triangulito t, ese delta de t es el intervalo de tiempo en el cual va a estar en contacto tu pie con el balón. Por ejemplo, y cuanto más grande sea el impulso, la pelota va a ir mucha mayor distancia o va a recorrer mayor distancia. Por ejemplo, a ver, digamos, acá, ya queremos calcular el impulso ya. Y tú vas a aplicar una fuerza con tu pie sobre la pelota, digamos una fuerza de 100 newtons. Y delta de t es el intervalo de tiempo que va a estar en contacto tu pie con la pelota. Digamos que el intervalo de tiempo que sea, a ver, 0,5 segundos. Ya, 0, o sea, medio segundo. El intervalo de tiempo que esté en contacto tu pie con la pelota. Entonces, multiplicamos F por delta de t para calcular el impulso. Como la fuerza es 100 newtons, delta de t 0,5, será 100 por 0,5 es 50. Entonces, el impulso generado es 50 por, 50 newton por segundo. El impulso generado. ¿Sí? Entonces, de esa forma, calculamos, vamos a calcular el impulso sobre un cuerpo. O también depende de los datos, podemos calcular el impulso con estos datos, con esta otra fórmula. Masa por velocidad final menos velocidad inicial. También. Donde esta m es la masa del cuerpo sobre el cual se va a generar el impulso. Y la velocidad final es la velocidad después del impacto o después del contacto con la fuerza. Y la velocidad inicial va a ser la velocidad antes del contacto de la fuerza. ¿Sí? Entonces, vamos a ver en los ejercicios cómo se aplica cada uno de ellos. Ahora, ¿cuándo se da la conservación de cantidad de movimiento lineal? A ver, para una partícula.
La conservación de cantidad de movimiento se da cuando las fuerzas que se aplican sobre un cuerpo es cero. O sea, las fuerzas, este F, voy a sombrear, cuando las fuerzas externas que actúan sobre un cuerpo es cero. Entonces, si las fuerzas que actúan sobre un cuerpo es cero, entonces el impulso viene a ser cero. Claro, a ver, observen acá nomás, en esta fórmula. De aquí sale todo ello. A ver, de esa formulita sale todo ello. Por ejemplo, acá, veamos. Si esta fuerza, o fuerza externa, también se le llama, es cero, esa fuerza externa es cero. Cero por delta de t, ¿cuánto es? Cero, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto vale el impulso? Es cero. Por eso estoy afirmando esta igualdad. Si la fuerza, o también llamada fuerza externa, es cero, entonces el impulso es cero. Y si el impulso es cero, entonces la cantidad de movimiento, acá vamos a ir acá abajo, como estoy sombreando ahí, la cantidad de movimiento final de una partícula es igual a la cantidad de movimiento inicial de la misma partícula. Eso es el principio de conservación de cantidad de movimiento lineal o cantidad de momento lineal. ¿Sí? Ese es el principio. O sea, la cantidad de movimiento se va a conservar. Eso significa ello. ¿Qué significa que se va a conservar? No se va a alterar. En cualquier punto va a ser el mismo. Ahora, a ver. Y lo mismo sucede cuando tenemos un sistema de partículas, para muchas partículas. En este caso anterior, vimos la conservación de cantidad de movimiento para una partícula, que es igual, es la misma. No se altera, no varía. A ver, y lo mismo será cuando tenemos n partículas. A ver, ¿qué pasó acá? Un ratito. Bueno, ya. Entonces, ese es el principio de conservación de cantidad de movimiento. Sí, acá cuando tenemos también n partículas, la cantidad de movimiento final de las n partículas tiene que ser igual a la cantidad de movimiento inicial de las n partículas. Sí, se conserva, permanece constante, no se altera. Muy bien, ahora veamos choques o colisiones. Acá, choques o colisiones. En esta parte vamos a ver qué sucede cuando hay un choque o una colisión. Por ejemplo, a ver, observen la gráfica. Observen la grafiquita que tenemos ahí. Observen, tenemos dos partículas, una más pequeñita y una más grande. ¿Sí? Tenemos ahí. Ambos se mueven en direcciones opuestas. Y ustedes observen también que la partícula más pequeña, M1, se mueve hacia la izquierda y la partícula más grande, M2, se mueve, no, perdón, la partícula M1 se mueve hacia la derecha y la partícula M2, que es la más grande, se mueve hacia la izquierda. ¿Sí? Ambos con velocidad. A ver, la partícula más pequeña, M1, con una velocidad V1 y la partícula más grande, M2, con una velocidad V sub 2. Entonces, a ver, veamos aquí. Como están moviéndose en direcciones opuestas, o sea, observen que van al encuentro. En un instante dado van a colisionar o van a chocar. Entonces, cuando colisionan o cuando chocan, ¿qué va a pasar? Chocan y van a rebotar. Y cuando rebotan, ya van a tener direcciones opuestas.
van a tener direcciones opuestas y con velocidades distintas también. Y observen según la gráfica. Ahí está, observen. Primero van al encuentro con velocidades V1 y V2. Luego chocan o impactan. Y ahora tienen direcciones opuestas también. ¿Sí? Después del impacto o del choque. Van en direcciones opuestas, pero ahora sus velocidades también van a cambiar. Y observen. Ahí está, se está indicando en la gráfica. La partícula más pequeña, después del impacto, va a tener una velocidad V1', y la velocidad de la partícula 2, la partícula más grande, después del impacto o de la colisión, va a tener una velocidad V2'. ¿Qué significa ello? Que tenga una velocidad V1' y una velocidad V2'. A ver. Esa comita que está encima, como una comita que estuviese encima de las velocidades, eso significa prima, ¿ya? Una velocidad V1' y una velocidad V2'. ¿Y qué significa ello? Que son las velocidades después del impacto. Entonces, es por eso muy importante denotar cuáles son las velocidades antes del impacto o la colisión de las partículas y cuáles son las velocidades V2' y V1' y V2' después de la colisión o el choque. Muy bien, entonces observen ahí según el gráfico las velocidades antes y después de la colisión. Ahora sí, una vez visto cuáles son las velocidades, vamos a definir el coeficiente de restitución que se denota con E. El coeficiente de restitución. Sí, entonces, ¿qué es el coeficiente de restitución? El coeficiente de restitución, esta es una constante de proporcionalidad, dice, se llama coeficiente de restitución y se define mediante la siguiente ecuación. ¿Y cuál es la ecuación? Esta es la ecuación. El coeficiente de restitución, ¿a qué viene a ser igual? Es igual a la diferencia de velocidades de las partículas después de la colisión entre la diferencia de velocidades de las partículas antes de la colisión o del choque. Donde, a ver, voy a sombrear esta parte, B sub A menos B sub B es la resta o diferencia de velocidades de las partículas después de la colisión. B sub A' y B sub B'. Donde este de acá, este B sub A', a ver, voy a sombrear, este B sub A' es la velocidad de la primera partícula después de la colisión, y este B sub B, a ver, este B sub B' es la velocidad de la partícula 2 después de la colisión. De igual manera, a ver, de igual manera o de igual forma, este valor B sub A es la velocidad de la partícula, de la primera partícula antes de la colisión, y este B sub B es la velocidad de la segunda partícula antes de la colisión. Entonces, no se equivoquen al momento de calcular el coeficiente de restitución. Sí, para que haya choques o colisiones, tiene que haber como mínimo dos partículas. No, y si te dan dos partículas, digamos que te pregunta así, ya tienes dos partículas, el cual antes del choque tiene una velocidad, digamos, no, te da velocidades. Después del choque tiene otras velocidades. Y te pide calcular
el coeficiente de restitución. Entonces, no te olvides ya cómo tiene que ser. De esta manera. Tú restas. Acá tienes que restar las velocidades de las partículas después de la colisión entre las velocidades de las partículas antes de la colisión. Muy bien, de esa forma. Y este coeficiente de restitución siempre está entre 0 y 1. Siempre está entre 0 y 1. Es una fracción entre 0 y la unidad. Muy bien. A ver. Ahora, es muy importante también que diferencien entre choques elásticos y choques inelásticos. ¿Cuál es la diferencia entre cada uno de ellos? Primero, a ver, el choque elástico. Un ratito. Muy bien, entonces, a ver, en esta parte vamos a hablar de los choques o colisiones elástico, inelástico y completamente inelástico. Veamos la diferencia entre cada uno de ellos. A ver, primero, el choque elástico. Cuando hablamos de choque elástico, en este caso, cuando hablamos de choque elástico, es aquel choque en el cual la energía cinética se conserva. Y en este caso, ojo, en este caso, el coeficiente de restitución, ya saben que es E, coeficiente de restitución es igual a la unidad. ¿Sí? Y acá está. Esta es la definición del coeficiente de restitución. Ya saben. Diferencia de las velocidades después del choque entre la diferencia de velocidades antes del choque. Entonces, recuerden, en un choque elástico, lo que se va a conservar es la energía cinética. Sí, esa es la principal característica y que el coeficiente de restitución es igual a 1, siempre, en choques elásticos. Y en choques inelásticos, ¿qué sucede en choques inelásticos? En choques inelásticos es aquel en el cual la energía cinética no se conserva. Ya, en este caso, la energía cinética no se conserva. ¿Sí? Y el coeficiente de restitución siempre está entre 0 y 1. En choques inelásticos. Y en choques completamente inelástico, acá, en choques completamente inelásticos, se le llama así, se le llama también, o bueno, al choque completamente inelástico también se le llama choque plástico. Y es aquel choque en el cual la energía cinética no se conserva. Y además los cuerpos quedan unidos después del impacto. Y en este caso, el coeficiente de restitución E es igual a 0.
¿sí? Es igual a cero. Acá, en choques completamente inelásticos. Acá está. El coeficiente de restitución es igual a cero. Donde en choques completamente inelásticos. Entonces, es necesario ver la diferencia entre cada uno de estos. Es necesario ver la diferencia. ¿Por qué? A ver, porque puede ser que venga, digamos, si viene una pregunta de colisiones o choques o impulso en su examen, puede ser que venga una pregunta teórica. El siglo pasado vino una pregunta teórica justo de este tema. ¿Ya? Entonces recuerden, en choques elásticos, el coeficiente de restitución es igual a la unidad y la energía cinética solamente se conserva. Mientras que en choques inelásticos, el coeficiente de restitución está entre 0 y 1, y en choque completamente inelástico, el coeficiente de restitución es igual a 0. ¿Y qué decimos acerca de la energía cinética en estos dos tipos de choques? A ver, tanto en el choque inelástico y en el choque completamente inelástico, la energía cinética no se conserva. Solamente en choques elásticos se conserva la energía cinética. Solamente en choques elásticos. Mientras que en los choques inelásticos y completamente inelásticos no hay conservación de energía cinética. Cuando hablo de conservación de energía cinética, me refiero a que la energía cinética no va a variar, así sea antes o después del choque, siempre va a ser igual. Entonces recuerden, cuando hable de a choque elástico, en choque elástico hay conservación de energía cinética y el coeficiente, ¿sí? Acá. Bueno, en este caso, a ver, el coeficiente E de restitución es igual a la unidad. Y en choques inelásticos y completamente inelásticos no hay conservación de energía cinética, mientras que el coeficiente de restitución está entre 0 y 1, en choques inelásticos, y en choques completamente inelásticos el coeficiente de restitución es igual a 0. Esas son sus principales características. Ahora, para terminar esta parte de cantidad de movimiento, a ver, para terminar esta parte, vamos a ver dos principios. El principio de conservación de la cantidad de movimiento en los choques y el principio de conservación de la energía cinética en los choques elásticos. Bueno, entonces veamos. Primero, el principio de conservación de cantidad de movimiento en los choques. Entonces, ¿en qué se resume este principio? Acá está, se resume en este de acá. En todo choque se conserva la cantidad de movimiento. ¿Qué quiere decir? Que la cantidad de movimiento antes del choque es igual a la cantidad de movimiento después del choque. ¿Y eso para quién? Eso para todos los tipos de choque. ¿Y cuántos tipos o clases de choque hemos visto? Aquí está. Voy a retroceder. Aquí está. Choque elástico, choque inelástico y choque completamente inelástico. Entonces, en cualquiera de esos tipos de choques hay conservación de cantidad de movimiento. ¿Sí? En cualquiera de esos tipos de choque. Siempre. Muy bien. Ahora, acá. Eso indica, a ver, el principio de conservación de cantidad de movimiento. Ahora, y el otro principio de la conservación de energía cinética,
¿Qué dice ese principio? Esto dice que en todo choque elástico se conserva la energía cinética. Es decir, la energía cinética antes del choque es igual a la energía cinética después del choque. ¿Eso en qué tipo de movimientos? ¿O en qué tipo de choques? Eso solamente en choques elásticos. Sí, recuerden, en choques elásticos. Recuerden entonces acá. Acá. Choque elástico y choque inelástico. Entonces, solamente en el tipo de choque elástico, como les dije hace un instante, hay conservación de que hay conservación de energía cinética. Solamente en este tipo de choque elástico, recuerden. Mientras en choques inelásticos y completamente inelásticos no hay conservación de energía cinética. Pero sí hay conservación de cantidad de movimiento en cualquier tipo de choque o colisión. Sí, recuerden eso, por eso estoy siendo enfático, repetitivo en esta parte. Mientras que solamente en los choques elásticos hay conservación de energía cinética, solamente en choques elásticos. Muy bien, a ver, ahora sí, veamos los ejercicios. A ver, veamos los ejercicios. En esta parte, vamos a ver los ejercicios. Bueno, en esta semana, como es un tema relativamente nuevo, este de choques o colisiones, impulso y cantidad de movimiento, ¿por qué se ha considerado, a ver, realizar en este ciclo? Bueno, este tema casi no se hacía en la pre. Recién desde el siglo pasado se ha implementado. ¿Por qué? Porque se encuentra dentro del prospecto de admisión. Y como se encuentra dentro del prospecto de admisión, es que se está realizando. Y tal vez para algunos alumnos nunca han visto estos temas, ¿no? No es como los temas de MRU, MRV o caída libre que siempre lo han visto desde la secundaria. ¿Ya? Pero este tema es relativamente nuevo. Sí, a ver, entonces vamos a desarrollar los primeros ejercicios con detalle. Y la mayoría lo vamos a hacer acá en la pizarra, perdón, acá en la diapositiva, porque es un problema más numérico, ¿ya? Para calcular la cantidad de movimiento o los choques. Entonces, a ver, primero veamos acá. Veamos el primer ejercicio. Ahora voy a hacer de forma detallada este primer ejercicio para que ustedes puedan ver la diferencia. ¿Ya? Como saben, al final les voy a enviar el solucionario de cada problema para que ustedes vean las respuestas o tengan una idea de cómo se han desarrollado las preguntas. Ya como cada semana, al final les voy a enviar el solucionario. Entonces, primero veamos este ejercicio. Dice de la siguiente manera. Si las masas de las partículas son iguales a 2 kilogramos, tenemos masas de partículas que son iguales a 2 kilogramos, determine la cantidad de movimiento del sistema. Observen la gráfica. A ver, ahí está. Observen la gráfica. Tenemos ahí dos partículas. Una partícula se orienta sobre el eje X, observen, que va hacia la derecha, con una rapidez de 8 metros por segundo, y la otra partícula, observen, en el plano cartesiano, se ubica en el tercer cuadrante. Bueno, la cual forma un ángulo 37 con horizontal, y cuya rapidez es de 10 metros por segundo. Entonces, como me pide calcular la cantidad de movimiento del sistema, quiere decir que voy a calcular primero la cantidad de movimiento de ambas partículas y luego lo voy a sumar. ¿Sí? Y esa es la respuesta. Como vamos a ver a continuación. Entonces, a ver, a la primera partícula,
A ver, esa partícula que se dirige hacia el eje X positivo, observen, con una rapidez de 8 metros por segundo, a esa partícula la voy a llamar, o lo voy a llamar partícula número 1. Y la otra partícula que está en el tercer cuadrante, con una rapidez de 10 metros por segundo, lo voy a denominar partícula número 2. Entonces tenemos ahí ambas partículas, a las dos partículas. Entonces, como me pide calcular, a ver acá, la cantidad de movimiento del sistema, o sea, P sub 1 más P sub 2. Voy a calcular la suma de las cantidades de movimiento. Recuerden que esas cantidades de movimiento, P sub 1 y P sub 2, son magnitudes vectoriales, tienen dirección. Ya, P sub 1 es igual a masa por velocidad sub 1. Y P sub 2 es masa por velocidad sub 2. Y calculamos cada uno de ellos. Primero, P sub 1. ¿Cuánto es P sub 1? Recuerden, por definición es masa por velocidad sub 1. Y también P sub 2 es masa por velocidad sub 2. Ahora, ¿cuánto es M? A ver, ¿cuánto será? La masa es de cuánto. De la primera partícula es 2 kilogramos. Acá. La masa es de 2 kilogramos. Ahora, la velocidad V sub 1. Recuerden, este V sub 1 es velocidad. Es una magnitud vectorial. Y esa velocidad, ojo, como tenemos las partículas que están en el plano cartesiano, ese vector velocidad V1 vamos a representar en función a sus vectores unitarios. Observen, como se está dirigiendo, según la gráfica, observen, según la gráfica, como se dirige hacia el eje X positivo, observen, como se dirige hacia el eje X positivo, entonces la velocidad V sub 1 será 8i metros por segundo. Por eso que pongo 8i, acá está, voy a sombrear, acá está. Por eso que pongo 8i metros por segundo. ¿Pero qué es i? Recuerden, i es el vector unitario en el eje X. Sí, acá está. I es el vector unitario en el eje X. ¿Ya? Porque está orientando en el eje X esa velocidad. ¿Y por qué positivo? Ah, porque se dirige hacia el eje X positivo. A ver. ¿Qué tal yo que pondría? A ver, ya digamos el hecho. Ya, yo pongo acá negativo, menos. Ya pongo menos ahí. A ver. Entonces, ¿qué significa eso? Entonces, eso significaría que esa partícula 1 se dirige hacia el eje X negativo. Eso significaría si yo pusiese menos. Pero como no es el caso, como este no es el caso, porque se observa que la partícula 1 es positivo, sí, entonces por eso pongo 8i. 8i. Esa es la velocidad v sub 1. Ya. Y multiplicando, bueno, ya tenemos acá esta igualdad, multiplicando 2 por 8 es 16i. Sí, 16. Entonces P sub 1 vale 16i kilogramos por metros por segundo. Ahora vayamos a la partícula 2. Observen la partícula 2. Igual es igual a masa por velocidad v sub 2. Pero observen el gráfico. Esa partícula 2 vamos a descomponer en dos componentes, como lo hemos hecho anteriormente. Una componente horizontal y una componente vertical. Esta es la componente horizontal, Vx. Y la componente vertical es V sub y. Acá está. Observen que esa velocidad, esa partícula 2, la velocidad forma un ángulo de 37 con la horizontal. Entonces ya saben, cada componente, por triángulos notables, ¿verdad? Ya saben cuánto vale cada uno de los componentes.
Entonces acá, al momento de aplicar P sub 2, ¿sí? Sobre la partícula 1, hay P sub 2, masa por velocidad V sub 2, esa velocidad V sub 2, yo también lo puedo representar como V sub X más V sub Y. O sea, la suma de sus componentes. La componente en X y tanto la componente en Y. Sí, eso es lo que sucede. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que vamos a realizar? Vamos a ver, a reemplazar. ¿Cuánto vale Vx y cuánto vale Vy? Observen de la gráfica. Vx, observen la componente X. A ver, la gráfica. La velocidad, a ver, de la partícula 2 es 10 metros por segundo. Al momento de descomponer, ¿cuánto vale Vx? Ah, vale 8. ¿Y V sub Y cuánto vale? Vale 6. Por triángulos notables, ¿verdad? Entonces, reemplazando acá, ¿cuánto vale Vx? La componente X como vector vale menos 8i. Este es Vx. Pero, ¿por qué vale menos 8i? ¿Debido a qué? Ah, debido a que se está moviendo hacia el eje X negativo. Menos 8i. Observen, ¿ah? Ahí está, Vx va hacia el eje X negativo. Por eso ponemos menos 8i. Y la componente Y, acá, ¿cuánto vale? Ah, menos 6j. Sí, vale menos 6j. Porque se dirige hacia dónde? Hacia el eje Y negativo. ¿Sí? Por eso pongo menos 6j. Eje X y eje Y. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto sale? Tenemos esta nueva ecuación. Por lo tanto, multiplicamos. Y al momento de multiplicar, ¿cuánto saldrá? A ver, multiplicamos 2 por menos 8i y 2 por menos 8j. Obtenemos ese resultado. Entonces, a ver,
A ver, chicos, disculpen, ha habido dificultades técnicas para continuar con la clase. A ver, ya. Vamos a terminar esta parte. La pregunta uno. Ya, estamos aquí, a ver, acá, ¿verdad? Estamos en P sub 2, que es la cantidad de movimiento de la partícula 2. Entonces, este vendrá, bueno, ya vimos la masa, que es 2 kilogramos, la componente en X, ¿no? Vimos que es eh, ya menos 8i, ¿no? Porque va hacia el eje X negativo, y la componente en Y es menos 6j, porque va hacia el eje Y negativo, ¿no? Recuerden que esta componente de acá es j, ¿sí? Porque el vector unitario en el eje Y, recuerden que es j, ¿verdad? Y el vector unitario en el eje Y, perdón, en el eje X es y. Es por eso que esa es la diferencia. Muy bien, entonces ya tenemos esta ecuación. 2 por menos 8i menos 6j. Entonces sería 2 por menos 8i es menos 16i. Ahora, 2 por menos 6j es menos 12j. Ya tenemos acá la cantidad de movimiento P sub 2. Observen que P sub 2 es el vector cantidad de movimiento de la partícula 2. Está representado en función de sus vectores unitarios, porque es un vector. Listo, ahora lo que tenemos que hacer es reemplazar acá. Esta es la cantidad de movimiento total de todo el sistema. Bueno, en este caso es P sub 1 más P sub 2. Ya, P sub 1, ¿cuánto vale? ¿Cuánto hemos calculado? Acá está 16i. Hasta 16i. Reemplazamos 16i. Bueno, acá está 16i. Más P sub 2. ¿Cuánto es P sub 2? Aquí está menos 16 y menos 12j. Hasta lo reemplazamos. Y procedemos a sumar. Tenemos esta nueva suma. Observen. Acá está. Donde vamos a sumar vectores. Como está en su representación en el plano cartesiano, sumamos componente a componente. ¿Qué quiere decir? Sumamos primero. Acá está. Componente X con la componente X y la componente Y con la componente Y. Tenemos acá 16i más menos 16i. ¿Cuánto es 0i? ¿Sí? Y ahora, P1, P sub 1 no tiene componente en Y. O sea, no tiene componente en el eje Y. Es 0. Entonces, solamente acá tenemos P sub 2 y tiene componente en Y, que es menos 12j. Entonces, reemplazamos solamente y ponemos 12j, menos 12j. Porque el otro, P sub 1, no tiene componente en Y. Solamente tiene componente en X, que es 16i. Entonces ponemos acá menos 2dj. Y tenemos esta nueva, ya, este es el resultado. Lo que es sombreado. Ese valor es la cantidad de movimiento del sistema. 0i menos 2dj. Pero como la componente en i es 0, entonces es lo mismo que si yo pongo menos 2dj, sería lo mismo. ¿Verdad? Ahí sería lo mismo, menos 2dj. Pero nosotros vamos a calcular el módulo de la cantidad de movimiento. ¿Y cómo se calculaba el módulo de la cantidad de movimiento? Eso vimos también la primera semana cuando vimos vectores. Si tenemos un vector en su representación en un plano, cuando digo que tenemos un vector en su representación en un plano, quiere decir que tenemos la componente X y la componente Y. Entonces, lo único que tenemos que hacer acá, como en este caso, es sacar raíz. Raíz de la componente X, que es 0, y la componente Y, que es 12. Por eso pongo acá. Raíz de la componente X, que es 0 al cuadrado, sigue siendo 0. La componente Y, que es menos 12, elevado al cuadrado,
Bueno, todo número negativo elevado a un número par se positiviza, ¿verdad? Entonces será 144. A raíz de 144 será 12 kilogramos por metros por segundo. Y esa es la respuesta. Sí, esa viene a ser la respuesta. O sea, la clave viene a ser la C de casa. Entonces, de esa manera, nosotros calculamos la cantidad de movimiento. ¿Sí? A ver, si viene una pregunta similar en su examen, en su segundo examen, bueno, va a venir uno más sencillo, ¿no? Por ejemplo, no sé, digamos una partícula que puede estar ¿dónde? En el primer cuadrante, ¿sí? Entonces te pide calcule la cantidad de movimiento o el momento lineal. Calcula su módulo. Entonces lo que tienes que hacer, si estuviese en el primer cuadrante, forma un ángulo con la horizontal, es descomponer primero. ¿Para qué se descompone? Para ver cuáles son sus componentes de la velocidad horizontal y vertical. Como hicimos acá, según el gráfico, como hicimos para la segunda partícula. Así de esa manera tenemos que calcular. Bueno, ya en este caso sale la C. A ver, siguiente ejercicio. Veamos el siguiente. A ver, ¿qué dice en este ejercicio? Veamos. Dice, ¿durante qué tiempo debe actuar una fuerza constante de módulo 80 newtons sobre un cuerpo de 12 kilogramos? Sobre un cuerpo de 12 kilogramos a fin de detenerlo, considerando que la rapidez inicial era de 12 kilómetros por hora. A ver, cuando me habla aquí de rapidez inicial, que está en kilómetros por hora, ¿qué tenemos que hacer? Llevar a metros por segundo. Entonces, observen ustedes la gráfica. La gráfica me está dando una información muy importante acerca de la dirección de las velocidades. Observen acá, en la gráfica. Tenemos inicialmente un móvil, ¿verdad? Miren, está siendo jalado por una fuerza F hacia la izquierda. Pero dice que este móvil, sí, se está moviendo con una rapidez de 72 kilómetros por hora hacia la derecha. Ahí está, como se muestra una figura. Y esa rapidez inicial es de 72 kilómetros por hora. Ahí se representa con V sub 0. Ahí está. V sub 0 es igual a 72 kilómetros por hora. Luego dice, va a llegar un instante, o sea, como avanza hacia la derecha, va a llegar un instante en que su rapidez final va a ser 0. ¿Sí? Va a un instante en que su rapidez va a ser 0. Y esa es la rapidez final. Ahora, lo primero que tenemos que hacer, ya, en este caso, es convertir. ¿Qué cosa vamos a convertir? Esa rapidez que está en kilómetros por hora, llevar a metros por segundo. Y esto ya nosotros lo hemos hecho anteriormente. Ojo, ya les he enseñado, incluso en la pizarra virtual les he dicho cómo se hace. Se multiplica por 5 y se divide entre 18. ¿Sí? Esa es la forma de convertir de kilómetros por hora a metros por segundo. Entonces, hacemos ello. Vamos a convertir de kilómetros por hora a metros por segundo. Entonces, ¿qué hacemos? Multiplicamos. ¿Qué multiplicamos? 72 por 5 entre 18. Ahora sacamos novena. Sería, a ver, 8, novena 2, mitad, 4 por 5, 20. Sí, 20 metros por segundo. Eso, ustedes desean, pueden corroborar. Ya. Entonces, la rapidez inicial, que es 72 kilómetros por hora, llevando a metros por segundo, es 20.
20 metros por segundo. 20 metros por segundo. Entonces, ya, una vez que está en metros por segundo, ahora sí, reemplazamos. Nos pide calcular, a ver, el tiempo, ¿verdad? Entonces, primero calculamos acá el impulso. Y esa es la fórmula del impulso. Está el impulso es igual a masa por velocidad final menos velocidad inicial. Muy bien. Ahora, vamos a calcular también, a ver, velocidad final e inicial. Ojo, hay que tener cuidado ahí al momento de reemplazar la velocidad final y la velocidad inicial. Entonces, ya primero reemplazamos la masa. ¿Cuánto es? 12. Por dato el problema, acá está. Dice 12. Observen, 12. Ahora reemplazamos la velocidad final y la velocidad inicial. Entonces, observen ustedes, ¿cuánto es la velocidad final? Observen, según el gráfico. La rapidez inicial es 72 kilómetros por hora, que llevando a metros por segundo, y ya lo hemos calculado, es 20. Y va hacia la derecha. ¿Sí? Hacia la derecha. Y la rapidez final es 0, porque se detiene, dice. Al final se va a detener. Entonces su rapidez final es 0. Entonces ponemos la velocidad final, 0i. ¿Sí? 0i, porque está en el eje X. Ahora, la velocidad inicial. ¿Cuánto vendrá a ser la velocidad inicial? La velocidad inicial es 20i. ¿Sí? Es 20i. Bueno, la velocidad inicial es 20i. Acá está, 20i. ¿Positivo o negativo? Positivo. ¿Por qué positivo? Porque, observen, esa información me da la gráfica. Ahí está. Esa información me está dando la gráfica. Porque el móvil, observen, se está moviendo inicialmente. Observen, la flecha está indicando. Observen la velocidad. Ahí dice velocidad inicial a 72 kilómetros por hora. Y la flecha está indicando la dirección. O sea, hacia la derecha. Como se está moviendo hacia la derecha, entonces la velocidad inicial es 20i. ¿Sí? Porque va hacia el eje X positivo. Muy bien. Será 20i. Listo. Entonces ya tenemos acá esta ecuación. ¿Sí? Masa 12 por 10i menos 20i. ¿Cuánto es 0i menos 20i? Será menos 20i, ¿verdad? Menos 20 por 12 es 240i. Con su signo negativo. Menos 240i. ¿Sí? Con su signo negativo. Menos 240i. Listo. Ya tenemos acá el impulso. Ahora, también sabemos nosotros que el impulso es F por delta de t. Sí, F por delta de t. También, ojo, les vuelvo a reiterar, les dije que el impulso, primero, es igual a masa por velocidad final menos velocidad inicial. Pero también el impulso es igual a fuerza por delta de t. Eso vimos en la teoría. Muy bien. Entonces, a ver. Igualamos, ¿no? Masa por velocidad final es igual a F por delta de t. Entonces, igualamos. Acá está la igualdad. Muy bien. Entonces, ya reemplazamos. ¿Cuánto es masa velocidad final menos inicial? Acá está 240i. El módulo será 240. Sí, positivo. Y este es igual a F por delta de t. Pero F, ¿cuánto vale? Acá está, me da como dato 80 newtons.
¿sí? 80 newtons. Por delta de t, y es justamente lo que nos pide calcular. Delta de t. El tiempo durante el cual está actuando la fuerza sobre ese móvil. ¿Listo? Entonces ya esto es muy sencillo. Esta ecuación, 240 es igual a 80 por delta de t. 80 pasa a dividir, entonces delta de t es igual a 3 segundos. Profesor, una consulta. ¿Sí? ¿Por qué lo has positivizado el 240? Ah, ya. Muy buena pregunta. A ver, porque estamos calculando ya acá los módulos. A ver, a ver. Entonces, como estoy calculando, a ver, el módulo del impulso, a ver, voy a poner así mejor ya. Espera, a ver, acá está. El módulo del impulso. Vamos a la pregunta 2. Ya. Debe ser igual a quién. Vale, esto debe ser igual a quién. Al módulo de acá, fuerza por delta de T. A ver, acá sería. A ver, acá. Fuerza por delta de T. A ver, un ratito, fuerza por delta de T. Ya está. Módulo de F por delta de T. Está. A ver, debería ser así. Entonces, en la teoría que diste, entonces siempre el impulso va a ser el módulo, nunca puede ser negativo. A ver, cuando en la teoría, a ver, esto sí quiero que entiendan bien. Por eso, a ver, en esta parte, el impulso, ahí está, este impulso de acá, recuerda, es una magnitud vectorial. Hasta observen. Que es igual a masa por velocidad final menos velocidad inicial. ¿Sí? Donde, observen, esta es velocidad final, es un vector. Esta es velocidad inicial, que es otro vector. ¿Sí? Pero también el impulso también es igual a F por delta de t. Observen que este impulso es una magnitud vectorial. A ver, este impulso es una magnitud vectorial. Y F, observen, F es una magnitud vectorial. Entonces ya, una vez, a ver, acá. Una vez que he calculado, a ver, de acá el impulso, observen, que es menos 240i. ¿Cuánto será su módulo de este impulso? A ver, ¿cuánto será su módulo? Ahora voy a traerlo por acá. Voy a traerlo acá. A ver, un ratito. Voy a calcular este módulo de este impulso. Entonces será, ¿cuánto? 240. Ahí está. Su módulo es 240. ¿Sí? ¿Por qué? Recuerden que no existe módulo negativo. ¿Sí? Siempre el módulo es positivo. Si este es el impulso, ¿sí? Entonces su módulo es 240. Ya hemos hablado acerca de vectores, que tiene, a ver, cuántos componentes o cuáles son sus características, que tiene dirección y que tiene módulo, ¿verdad? Esos son sus elementos. Entonces, este es el módulo de ahí. Ahora, también yo sé que el impulso es igual a F por delta de t. Entonces, quiero calcular su módulo. O sea, este módulo del impulso, que es 240, ya, acá lo voy a reemplazar aquí, es igual al módulo de este otro impulso. Y este módulo del impulso es el módulo del F por delta de t. ¿Sí? O sea, es este de acá. ¿Ya? Y entonces reemplazando ya. ¿Cuánto es el módulo del impulso? 240, acá está.
¿Y cuánto es el módulo de F? Acá me está dando como dato 80 newtons, por eso pongo acá 80. Por delta de T. Entonces es distinto hablar del vector y de su módulo. Sí, es muy distinto hablar del vector y de su módulo. Entonces por eso acá quiero calcular 340 es igual a 80 entre delta de T, entonces delta de T es 3 segundos. Es 3 segundos. A ver chicos, he visto desde el día de ayer que esta parte, como es un tema relativamente nuevo, he visto que varios estudiantes tienen dificultades, ya bastantes. Sí, entonces, si este tema viene en el examen, a ver, vamos a sugerir de que vengan sencillos nada más, o sea, facilito. Ya, porque, y encima como es un ciclo virtual, a veces siempre hay dudas que quedan. Entonces, si viene una pregunta en el examen sobre este tema, sobre cantidad de movimiento o sobre impulso, vamos a ver, vamos a pedir o el docente que va a elaborar escriben este tema, que ven uno sencillo nomás. A ver, los que han estado el ciclo pasado, los que han estado, también se ha desarrollado este tema. Y se vio que en el examen correspondiente a este tema vino una pregunta teórica respecto a este tema. ¿Y cuál fue la pregunta teórica? Justamente ese de tipos de choques, ¿no? Choque elástico, choque inelástico, choque completamente inelástico. Y conservación de cantidad de movimiento, conservación de energía cinética. ¿Cuándo había conservación de cantidad de movimiento y cuándo había conservación de energía cinética? Cuando el coeficiente de restitución es igual a 0, cuando el coeficiente de restitución es igual a 1, ¿en qué tipo de choques? ¿Elásticos o inelásticos? Esa partecita. Sí, entonces repasen esa parte. Ya, tal vez pueda venir en el examen. Si es que viene esta parte. Si es que viene esta parte. Porque es un tema que todavía muchos nunca han visto, incluso algunos. ¿No? Nunca han visto. Muy bien. A ver, entonces, bueno, en este caso, la clave es la E de nano, 3 segundos. A ver, vamos a pasar al problema 4. El problema 3, a ver, no lo voy a hacer. Ya, pero al final, ya saben, les voy a enviar el solucionario, ahí está desarrollado y resuelto. No lo voy a hacer porque cuando lo hice en la mañana, he visto que hay varios estudiantes que han volado, se han perdido. Y yo Hazlo, no quiero eso. profe. A ver, para hacer el problema 3, tienen que tener conocimiento acerca de geometría, un poco de geometría analítica, la ecuación de la recta. Ustedes, a ver, en geometría han hecho ya ecuación de la recta, ecuación de la parábola, ecuación de la circunferencia. Bueno, eso está más central, ya. E incluso ahora, para hacer ese ejercicio está un poquito elaborado. ¿Cómo se calcula la ecuación de una recta teniendo en consideración la pendiente? ¿Sí? Bueno, por eso no lo voy a hacer. O si es que alcance, no creo que alcance tiempo al final, tampoco para desarrollarlo. Pero los que desean verlo, está en el solucionario. Les voy a enviar el solucionario, no se preocupen. Ahí está la solución de todas las preguntas. ¿Sí? Y los que quieren ver a detalle, ahí está solucionado. ¿Ya? Pero, no lo voy a hacer porque me voy a demorar mucho. ¿Ya? Y he visto que han volado. O sea, mejor no quiero eso, no quiero que vuelen. ¿Ya? Pero sí quiero que estudien lo básico de esta parte. Estudien lo básico, porque, ojo, puede ser que venga su examen. Y he visto que, bueno, en las carreras más demandadas, ya hay estudiantes que se ganan incluso por milésimas, por centésimas nada más. Ya, entonces puede ser que por no responder una pregunta no ingreses. Sí, pero sí repasen lo básico, la teoría que les he dicho. Choque elástico, inelástico, conservación, impulso, esas cositas básicas.
En el examen va a venir sencillo nada más esta parte. Vamos a sugerir que venga sencillo. Pero vuelvo a repetir, es un tema relativamente nuevo. Ya, entonces veamos esta, a ver. El problema número 4. A ver, ¿qué dice el problema número 4? La esfera de 10 kilogramos tarda 20 segundos en recorrer 40 metros con una velocidad constante. Y después del impacto, tarda 40 segundos en recorrer los 40 metros también, con velocidad constante. Si no existe fricción, halle el módulo del impulso recibido por la esfera. En este caso, observen el gráfico. Ojo, es muy importante el gráfico porque me está dando la información de cómo es la velocidad, qué dirección tiene. Ojo, un problema de este tipo de cantidad de movimiento, el gráfico te da la información. O si no te da un gráfico, solamente hay una pregunta así con letras nada más. Entonces, en la misma pregunta debe darte información, ¿no? Te puede decir la esfera que tiene tanta masa, tiene una rapidez de 20 metros por segundo, pero que se mueve inicialmente hacia la derecha. Entonces, si se mueve a la derecha, tú sabes que la velocidad inicial tiene que ser positivo, porque se mueve hacia la derecha, hacia el eje X positivo. Bueno, en este caso la gráfica me está dando esa información. Entonces dice, la esfera de 10 kilogramos tarda 20 segundos en recorrer 40 metros. Entonces, según la gráfica, observen, vamos a calcular la rapidez inicial y la rapidez final. Como se está moviendo a rapidez constante, ya. Primero, dice que se mueve hacia la derecha. Recorre, bueno, tarda 20 segundos en recorrer 40 metros. Entonces, vamos a calcular la rapidez inicial, que va hacia la derecha, según la fórmula del MRU. Ahí está. La rapidez inicial es distancia entre tiempo. Ese es el valor de la rapidez inicial. Distancia entre tiempo. Bueno, este es igual. A ver, la distancia es 40. Tiempo 20 segundos. Entonces ya la rapidez inicial sería 2 metros por segundo, ¿no? Cuando va a la derecha. Luego dice que esa esfera va a impactar contra la pared. ¿Y qué pasa cuando impacta? Obviamente va a cambiar de dirección, la velocidad, y ya se va a ir hacia la izquierda. Ya, y cuando impacta, dice, después del impacto, dice acá por dato, tarda 40 segundos en recorrer 40 metros. ¿Eso qué quiere decir? Ah, y también dice que va a velocidad constante. Entonces calculamos la rapidez final también con la fórmula del MRU. Aquí está. Distancia entre tiempo. Ese es el valor de la rapidez final. Bueno, dice que recorre la misma distancia, 40 metros, pero un tiempo ahora de 40 segundos. Y ese es 1 metro por segundo. ¿Sí? Su valor es 1 metro por segundo. Por lo tanto, ojo, nos pide calcular el módulo del impulso. Acá está el impulso. Ya, primero calculamos el impulso como vector. Bueno, es igual a masa por velocidad final menos velocidad inicial. Reemplazamos los datos. Ya. La masa es 10 kilogramos. Eso es por dato del problema. ¿Dónde está? Aquí está. 10 kilogramos. Ya. Por velocidad final menos velocidad inicial. Recuerden, ya hemos calculado la rapidez final. 1 metro por segundo. Cuando está regresando, cuando choca, impacta contra la pared y ya ahora se dirige hacia el eje X negativo. Pero ese valor de 1 metro por segundo, como vector, ¿cuánto es? Menos un i. Menos un i, metros por segundo. A ver, ¿por qué negativo? Alguien me pregunta, ¿por qué negativo velocidad final? Alguien dice, ya me he cansado. ¿Cuándo es negativo? ¿Cuándo es positivo? Esa información te da en la gráfica. Una vez que ha impactado contra la pared, ahora, ¿hacia dónde se va a dirigir? Hacia el eje X negativo. Como se dirige hacia el eje X, a ver,
Ya, ponemos I, porque está en el eje X, y menos porque se dirige hacia el eje X negativo. Entonces ya será menos un I metros por segundo. ¿Y cuánto es la velocidad inicial? Ya reemplazamos. Menos la velocidad inicial será menos 2I, la velocidad inicial. Ahora, ¿por qué es positivo la velocidad inicial? Porque recuerden, según la gráfica, observen la gráfica, inicialmente el móvil va hacia la derecha, ¿verdad? Hacia el eje X positivo. Por eso ponemos, ¿sí? 2i. Listo, y ya tenemos acá, está la nueva ecuación. Ahora, observen. ¿Cuánto es menos i menos 2i? Bueno, tenemos una resta, signos iguales. Los valores se suman, ¿verdad? Menos 1i menos 2i es menos 3i. De acá me sale menos 3i. Menos 3i por 10 será menos 30i. ¿Está? Menos 30i. Ese es el valor del impulso. Menos 30i newton por segundo. Pero ¿cuánto es su módulo? A nosotros queremos saber el módulo del impulso. Entonces su módulo, acá está, acá abajo, 30 newtons por segundo. Se positiviza. Recuerden, no existe módulo negativo. El módulo siempre es positivo. Y esa es la respuesta. O sea, la clave será la C, la C de casa. 30 newton por segundo. Es muy importante que ustedes noten la dirección de la velocidad, hacia dónde se está dirigiendo, antes del impacto y luego del impacto. ¿Sí? Porque eso vamos a reemplazar en esta formulita. ¿Sí? Masa por velocidad final menos velocidad inicial. A ver, veamos el siguiente. Acá en la 5. El problema número 5. Dice de la siguiente manera. A ver. Una esfera de 0,5 kilogramos se deja en libertad. A ver, se deja en libertad desde una altura de 20 metros. ¿Ya? Y desciende en caída libre. Se observa que después del impacto con el piso se eleva como máximo una altura de 5 metros. Halle o calcule el valor del impulso o el módulo del impulso que recibe en el impacto. Observen la gráfica. Observen la gráfica. La gráfica está describiendo cómo la esfera o esa pelota cae desde una altura de 20 metros. Llega al piso, que es el nivel de referencia, con una rapidez V1, impacta contra el piso y obviamente va a rebotar justo en ese instante que está rebotando hacia arriba. Su rapidez va a ser V sub 2 hasta que llega a una altura máxima de 5 metros. Entonces, veamos, a ver, veamos ahí. Observen primero, en este caso, primero observen la gráfica. Dice que cae en caída libre. Entonces, vamos a calcular las rapideces V1, que es justo antes del impacto contra el piso, y la rapidez V2, que es justo después del impacto contra el piso. Primero calculamos V1, ¿sí? Primero calculamos V1. Con esta fórmula, como es caída libre, vamos a calcular con esta fórmula. Esta formulita. Rapidez final al cuadrado es igual a rapidez inicial al cuadrado, más menos gravedad por altura. Primero entonces cuando cae, en la caída. Sí, cuando cae. Muy bien. A ver.
Entonces, veamos. Aquí, en el gráfico. Ya, de frente ya. Vamos a calcular de frente. Al momento en que cae. Ya, al momento en que cae. ¿Cuánta es la rapidez inicial? 0. Recorre una altura de 20 metros e impacta contra el piso con una rapidez de ¿cuánto? V1. Entonces reemplazamos en esta fórmula. Acá. Ya, la rapidez final va a ser V1 cuando cae. La rapidez inicial va a ser 0, ¿verdad? Va a ser acá signo más. 2 veces gravedad. Altura va a ser 20 metros. Entonces reemplazando acá en esta fórmula. Ya, la rapidez final es V1 al cuadrado. Ahora, ¿cuánto es la rapidez inicial? La rapidez inicial vale 0. Sí, la rapidez inicial vale 0. Muy bien. Más gravedad, bueno, 10 por 2 por altura 20. 20 por 20, 400. Raíz de 400 es 20. Entonces, es por eso que, ojo, acá está. La rapidez V1 vale 20 metros por segundo. ¿Y cómo lo hemos calculado? Ahí está, según esa formulita. Sí, ahí está, según esa formulita. Muy bien. Ahora, cuando sube. Ahora, cuando sube. Acá dice subida. Igual, observen la gráfica. Cuando sube, sí, bueno, cae, impacta contra el piso y justo cuando está elevándose hacia arriba, la rapidez se sube 2 después del impacto. ¿Sí? Y llega hasta una altura máxima de ¿cuánto? De 5 metros. Sí, la altura máxima es de 5 metros, así como indica la figura. Sí, es de 5 metros. Con la misma fórmula, acá está, calculamos con esta misma fórmula de caída libre. Entonces, en este caso, según la gráfica, la rapidez inicial va a ser v sub 2, la rapidez final va a ser 0, la altura va a ser 5 metros, según la gráfica. Entonces, ya tenemos ahí, rapidez final es igual a 0, inicial es v sub 2 al cuadrado, menos porque está elevándose, acá, 2 veces gravedad 10, altura 5. 10 por 10, 100. Raíz de 100 es 10. Y acá está, por eso, la rapidez v sub 2 es 10 metros por segundo. Eso ya lo estoy haciendo de frente. Ojo, porque ya eso lo hemos visto. ¿Eh? Sí, eso lo hemos visto. Cómo calcular esos valores. Muy bien. A ver. Entonces, ahora sí. Ya tenemos los valores de la rapidez inicial y la rapidez final. Entonces, ahora, ¿qué es lo que vamos a calcular? ¿Qué nos pide calcular? En este caso, nos pide calcular el impulso otra vez. Acá está. Sí, el valor del impulso. Y esa es la formulita. Acá está. Voy a sombrear. Este es el valor del impulso. Masa por velocidad final menos velocidad inicial. Ese es el valor del impulso. Ya, reemplazamos entonces los datos. ¿Cuánto es el valor de la masa? Que está según dato del problema. La masa es 0,5. Ponemos acá 0,5. Ahora, velocidad final menos velocidad inicial. ¿Sí? Según, a ver, lo que hemos calculado, según nuestros cálculos, ¿cuál es la velocidad final? O sea, la velocidad inicial, según la gráfica, es justo antes del impacto. Es v sub 1, esa es la velocidad inicial. Y la velocidad final, sí, la velocidad final es justo después del impacto, que es v sub 2. Es el valor de la velocidad final. Muy bien. Ahora, ya, reemplazamos acá. Velocidad final va a ser 10J, que es
segundo gráfico, V sub 2. Y V sub 2 vale 10. Pero considerando su dirección, será J, positivo. Sí, ¿y por qué J? J es el vector unitario en el eje Y. Y se dirige verticalmente hacia arriba. Sí, por eso es ahí 10J, metros por segundo. Acá será menos velocidad inicial. ¿Cuánto es? V1. V1 como rapidez vale 20. Pero considerando la dirección debe ser menos 20J. Metros por segundo. A ver, ¿por qué menos 20J? ¿Por qué negativo? Porque se está orientando verticalmente hacia abajo, según la gráfica, observen. V sub 1, justo antes del impacto contra el piso, es menos 20J. Menos 20J metros por segundo. ¿Por qué negativo? Porque va hacia abajo. Le estoy volviendo a repetir. Sí, estoy siendo repetitivo en esta parte porque es importante. Entonces ya tenemos los valores. Aquí está. Tenemos esta nueva ecuación. El impulso es 0,5 por 20J menos 20J. Muy bien. Ya está. Ahora, ¿cuánto es acá? 10J menos 20J. Acá será menos por menos más 10J más 20J, 30J. 30J por 0,5 es 15J. 15J. Ese es el valor del impulso. Sí, ese es el impulso. ¿Y su módulo cuánto es? Acá está, obviamente, pues. Acá está. Su módulo siempre es positivo. Nunca es negativo. ¿Sí? Ese es el valor del impulso, su módulo, 15 newton por segundo. O sea, la clave es la C de casa. De esa manera calculamos el impulso. Bueno, el siguiente ejercicio es similar, casi igualito. Profe, ¿Sí? lo podía resolver la 10, muy lento está haciendo, profe. 9 y 10. A ver, como les vuelvo a reiterar, a ver, estoy siendo así lento para que me puedan comprender algunas partes. La 9 y la 10, a ver, está en el solucionario. Cada semana les estoy enviando un solucionario de las preguntas, ¿sí? Cada semana. Y esta no va a ser la excepción. Más rato les voy a enviar el solucionario, cómo se resuelve cada pregunta. Bueno, en la 9 solamente te pide calcular, creo que la fuerza, ¿no? Y te da un gráfico. ¿Ya? En el gráfico, y bueno, ahí está en el solucionario cómo se hace. La velocidad final inicial tienes que formar un vector, ya donde vas a aplicar mediante el método el paralelogramo. Ya, ahí está la respuesta. Y en la 10, bueno, eso solamente te pide calcular el Yo impulso. tengo que sacar la resultante todavía en esos. Claro, en De la 9 todavía paralelogramo. tienes que sacar la resultante de los dos vectores. Ujú. Hay un problema que hicimos en la segunda semana de características físicas del movimiento. Y esa pregunta 9 es similar a esa de ahí. Ya, hoy una pregunta. Pero yo sé que tú eres un crack y yo sé que tienes idea ya. Entonces, al ver el solucionario, ahí ya vas a comprender. Hay alumnos que todavía, tal vez he visto que hay algunos que es su primera vez acá en la pre y están volando, ¿no? Entienden. Es por eso, mayormente para ellos, que estoy resolviendo así paso a paso para que puedan comprender. Y los que tal vez están una o dos veces en la pre, ya tienen idea de más o menos cómo se resuelve. Para ellos va el solucionario, ¿no? Para que se guíen. Tal vez algunos no han resuelto 3 o 4 preguntas. El momento de ver el solucionario, allá esto era así, dicen, allá esto era esta guía. Ven, allá es por este gráfico era, allá por este otro gráfico era. Y se dan cuenta y ya sale. Pero bueno, como les dije, esta parte de cantidad de movimiento es un tema relativamente nuevo.
Tienen que estudiar, eso sí, lo básico, la teoría, algunos ejercicios que son básicos, como por ejemplo este. Ya puede ser que venga en su examen. Ya estas preguntas sencillas, las básicas nada más. A ver, chicos, ahí nos ha ganado la hora. Ya. Más luego les envío el solucionario para que se puedan guiar y verificar sus respuestas. Sigan estudiando, ojo, ya se acerca su segundo examen. Ya se acerca el segundo examen. Y este tema es parte de su segundo examen. Sigan estudiando, cuídense mucho y nos estamos hablando hasta la siguiente semana. Permiso, que tengan una bonita tarde. Ya, profesor, hasta luego. Profesor, una consulta. ¿Cree que podríamos hacer para las próximas clases así en pizarra? Es, Resolviendo ya. claro, es que si hago en la pizarra me demoro bastante. Ya, es que la pizarra virtual en este caso es que, no sé si se han dado cuenta, es que se demora bastante. Hay problemas donde sí voy a desarrollar en la pizarra, como ustedes han visto. Hay problemas que yo creo que son de importancia, sí lo resuelvo. Pero algunos que no, lo hago acá de frente, ya acá en la diapositiva. Y entonces voy a tratar para la siguiente de hacer, a ver, Profesor, otra consulta, si no. También podría hacerlo así en diapositivas, pero mediante usted está hablando van apareciendo recién los números así. ya, claro. Entonces voy a tratar de hacerlo así, para la siguiente, ¿está bien? Sí, por favor, para no perdernos, si no. Claro, porque lo que yo deseo es que ustedes comprendan, ¿no? Más que nada los problemas básicos, ¿sí? Y lo que es necesario lo voy a hacer en la pizarra virtual, ¿está bien? Para que tengan idea. Listo, Muchas gracias. chicos. Hasta luego. Ya, claro. Dicho, chicos, cuídense. Hasta la siguiente semana. Permiso. Gracias, profesor.